Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar a ti por fe, de mi aflicción altar elevaré. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas, luna y sol, yo deje atrás. Gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor. Nuevamente estamos extendiendo a cada uno de ustedes una cordial bienvenida a este devocional Encuentro con Jesús. Agradecemos a Dios porque nos da la oportunidad de iniciar un nuevo mes. Hoy estamos estrenando el mes de julio, 1 de julio, y pues el año está avanzando
y Dios nos permita también que nuestra fe vaya creciendo a medida que nos acercamos a Él, a medida que tenemos un encuentro maravilloso con Él. Bien, pues sean bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro devocional y entonemos las estrofas del himno número 34. En momentos así yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos así yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Agradecemos a cada uno de ustedes quienes pues, nos están ayudando a compartir el link, las invitaciones de este devocional con sus amigos y familiares. Es el momento para recordarle a nuestros compañeros a quienes les estamos enviando el link para que no se pierdan ni una sola parte de este devocional. En esta mañana tenemos un invitado muy especial y el pastor Ricardo Pantoja va a estar con nosotros. Él es el pastor del distrito del Burrión, en la zona centro de nuestro estado. En Burrión, al lado, muy cerquita de ahí de la ciudad de Guasave. Agradecemos a Dios porque Él ha compartido con nosotros un mensaje muy importante y tendremos la oportunidad de escucharlo. Además, debo decirles que mientras está el mensaje, ustedes pueden escribir sus peticiones y nosotros vamos a tomarlas en cuenta y vamos a orar en su debido momento por cada una de ellas. Bien, pues dispongámonos para disfrutar de este mensaje titulado Encuentro al pie de la montaña. Que Dios le bendiga, Pastor Ricardo Pantoja. ¿Cómo están, apreciados amigos? Nos da mucho gusto saludarles en esta ocasión y queremos tener un encuentro con el Señor Jesús. Para ello quiero invitarles a que podamos hacer una oración. Querido Dios y Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad, Señor, de estar reunidos a través de los medios electrónicos para estudiar tu palabra, Señor, y aprender cosas grandes y maravillosas para beneficio de nuestra vida. De manera especial, Señor, estamos orando por aquellas personas que se encuentren enfermas, desanimadas, por aquellas personas, Señor, que tengan la necesidad de un milagro. Hoy, al meditar en tu palabra, Señor, queremos pedirte que al tener este encuentro con Jesús, podamos saber que a pesar de las dificultades, tú siempre provees una salida para cualquier situación. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados amigos, quiero comenzar esta presentación con un versículo que se encuentra en el Salmo 127 y es el versículo 3. Salmo 127, versículo 3. Si tú tienes tu Biblia por ahí, acompáñame a buscar este texto. Es un texto muy hermoso que dice lo siguiente. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Te quiero hacer una pregunta. Si eres mujer y tienes hijos, ¿te acuerdas lo que sentiste cuando te enteraste que estabas embarazada? Yo espero que haya sido un hijo deseado, que haya sido un hijo que tú anhelabas con todo tu corazón. Y si tú eres caballero, si tú eres hombre, ¿te acuerdas qué sentiste cuando tu esposa te dijo que estaba embarazada? Yo espero también que haya sido algo de alegría, de regocijo, de bendición para tu matrimonio. Ahora bien, ¿por qué te pongo este versículo primero aquí expuesto? Mira,
La historia que vamos a estudiar hoy tiene que ver con un padre de familia que tenía un hijo, solo que este hijo tenía ciertos problemas. Quiero que me acompañes, por favor, a el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9. Evangelio de Marcos, capítulo 9, y vamos a leer a partir del versículo 14. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Antes de leer, déjame ponerte el contexto un poquito. En Marcos 9, del versículo 2 al versículo 13, se narra cómo el Señor Jesús tomó a 3 de sus discípulos y subió a la montaña con ellos. Y ahí sucedió un milagro. Delante de los ojos de los discípulos, Jesús se transfiguró delante de ellos. Quiere decir que Jesús, por un momento, volvió a tener la gloria que tenía antes de hacerse hombre. Y por un momento los discípulos vieron esa gloria. Dice el Evangelio, tú lo puedes leer después, que se volvió tan blanco que ningún blanqueador sobre la tierra podría hacerlo así. Ahora, no solamente sucedió ese milagro de que Jesús tuviera esa gloria, sino que aparecieron junto a Jesús Moisés y Elías. Ahora, ¿por qué aparecen Moisés y Elías? Resulta que Jesús está por ir a Jerusalén a dar su vida, a poner su vida, a derramar su sangre para salvar a toda la humanidad. Y entonces Jesús necesita fortaleza. ¿Y qué mejor que estos dos líderes que en el tiempo de Israel fueron líderes que tuvieron que luchar contra muchas adversidades, pero que en el nombre de Dios salieron más que vencedores? Moisés y Elías. Y ahora sí, después de que sucedió esto, en la montaña estaba Pedro, Jacobo y Juan, 3 de los discípulos de Jesús. Los otros 9 habían quedado abajo, al pie de la montaña. Y es aquí donde se da el siguiente encuentro. Quiero que me acompañes a leer Evangelio de Marcos, capítulo 9, a partir del versículo 14. Cuando Jesús llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él. Le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Aquí tenemos una situación sumamente adversa e interesante. Jesús no está presente. Los que están presentes son sus 9 discípulos que se quedaron al pie de la montaña. Y entonces, estos discípulos fueron contactados por un padre de familia que tenía un problema serio. Este padre de familia tenía un hijo que era poseído por un demonio. Y este padre de familia viene a buscar a Jesús con fe en su corazón de que Jesús puede hacer un milagro por su hijo. Ahora, déjame decirte que los discípulos habían sido comisionados por Jesús con poder de lo alto para realizar esta clase de milagros. El Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, después de decirnos el nombre de los discípulos, de los 12 discípulos que fueron escogidos por Jesús, de los 12 apóstoles, dice el versículo 8, San Mateo 10, 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Quiere decir que entonces los discípulos habían sido comisionados por Jesús para realizar esta clase de milagros. Ellos tenían el poder de Jesús para hacer estos milagros. Pero aquí hay una situación en la cual los discípulos se enfrentan con un demonio al que no pueden echar fuera. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, dice el versículo 14 que los escribas estaban disputando con los discípulos. ¿Sabes por qué? Porque los escribas
Y cosa curiosa, los escribas estaban contentos de que los discípulos no hayan podido echar fuera el demonio. Increíble. ¿Por qué no mejor los escribas, al ver ese pobre muchacho poseído por el demonio, por qué no le dijeron a los discípulos, miren, ustedes y nosotros, vengan, vamos a juntarnos, vamos a orar por el muchacho para que reciba un milagro? No. Qué triste es, amigos, cuando hay gente que se pone contenta porque a otro le va mal. Y entonces los escribas empezaron a argumentar, ¿ya ven? ¿Ya ven? Ustedes, discípulos, no tienen poder de Dios. ¿Ya ven? El mensaje que ustedes predican no es un mensaje cierto, porque no han podido sacar fuera este demonio. Es más, se atrevieron a decir, fíjate bien, se atrevieron a decir lo siguiente, es más, dijeron los escribas, aquí hay un demonio tan poderoso que si el mismo Jesús estuviera presente, no lo podría echar fuera. Ahora, el problema es que los discípulos están discutiendo con los escribas están discutiendo con los discípulos y la multitud que está alrededor se deja llevar por los argumentos de los escribas. No sé si te ha pasado que de repente hay personas discutiendo y alrededor hay gente que se para ver el chisme o el mitote y de repente la gente ni sabe qué es lo que está pasando, pero hay gente que de repente dicen algo y él dice, sí es cierto, tiene razón. Ellos ni saben, pero le están dando helado. Aquí la multitud estaba viendo la discusión entre los discípulos y estaba viendo la discusión con los escribas y la gente se estaba dejando convencer por los argumentos de los escribas. Queridos amigos, qué fácil es hablar mal de una persona cuando no está presente. Aquí Jesús no estaba presente, pero el versículo siguiente, dice el versículo 15, y enseguida toda la gente, viéndole a Jesús, se asombró. ¿Quieres saber por qué se asombró? ¿Te acuerdas que Jesús se había transfigurado la noche anterior? ¿Te acuerdas que su rostro brilló? Bueno, cuando Jesús desciende de la montaña, todavía su rostro trae el reflejo del cielo. Es más, sus 3 discípulos que vienen con él también traen el reflejo del cielo. ¿Te acuerdas que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés subió a la montaña y estuvo con Dios 40 días, cuando Moisés bajó de la montaña, su rostro brillaba? Por eso dice la Biblia que la multitud cuando ve a Jesús se asombra y van a donde está él y lo saludan. Y entonces dice el versículo 16, Jesús les pregunta, ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Ya llegué, díganme. Pero lo curioso es que ahora nadie habla. Los escribas, callados. Los discípulos, callados. La multitud, callada. Nadie dice nada. Y de pronto entre la multitud se abre paso un hombre, el padre de este muchacho, el padre de familia, que viene y entonces expone ante Jesús cuál es su necesidad. Y le dice, maestro, traje a ti mi hijo. Recuerda, el objetivo primero era que él quería ver a Jesús, pero Jesús no estaba, Jesús estaba en la montaña. Y al pie de la montaña se da este encuentro. Traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Ahora, yo quiero que pienses por un momento, querido amigo, querido hermano, quiero que pienses por un momento, por favor, en la triste agonía que estaba viviendo este hombre. Yo creo, si tú eres padre de familia, si tú eres madre de familia, a no ser de que no tengas corazón, pero yo creo que lo que más le duele a un padre o a una madre es ver sufrir a sus hijos. ¿Cuántas veces te has quedado sin comer para que coman ellos? ¿Cuántas veces te has quedado sin comprarte zapatos o ropa para comprarle a ellos? Como padres de familias, lo que menos queremos es que sufran nuestros hijos. ¿Ahora te imaginas la agonía de este hombre? Ver a su hijo cómo era poseído por un demonio. Ahora, versículo 19. Mira cómo contesta el Señor Jesucristo. Y respondiendo Jesús, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo.
Mira, parecen palabras duras de Jesús. Parecen palabras fuertes que Jesús le dijo a sus seguidores. Pero ¿quieres saber en realidad qué es lo que estaba pasando? Mira, ¿por qué Jesús expresó estas palabras? Déjame ponerte en contexto de la situación que se estaba viviendo. Lamentablemente, los discípulos no habían entendido bien el reino de Dios. Los discípulos pensaban que el reino de Jesús iba a ser un reino terrenal, no un reino espiritual. Los discípulos esperaban que Jesús aplastara el poder de los romanos e instaurara el reino de Israel para siempre. Los discípulos esperaban un reino terrenal. No habían entendido que esto era un reino celestial. ¿Y de qué manera lo podemos ver? ¿Te acuerdas que más adelante, ahí en Marcos, se narra la historia de que la mamá de Jacobo y Juan le dice a Jesús: Señor, quiero pedirte un favor, que mis hijos en tu reino se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda? Porque no se entendía, pensaban que era un reino terrenal. Ahora bien, otra cosa que estaba sucediendo ahí entre los discípulos es que Cristo ya les había dicho claramente que Él iba a ir a Jerusalén para morir por los pecados de todo el mundo, pero no lo entendían. A ver, Señor Jesús, ¿cómo es que vas a ir a Jerusalén a morir si tú eres el Mesías? ¿Que no eres el Hijo de Dios? Entonces, ¿cómo es que vas a morir? ¿No eres el Mesías? Entonces, ¿eres o no eres? Ese fue el problema. Entonces, los discípulos quedaron confundidos y las palabras de Jesús de que Él iba a morir les infundieron desánimo y tristeza. Y como consecuencia vino la duda. Mis queridos amigos, qué difícil es luchar con la duda. Cuando hay una esposa que duda de que su esposo lo engañe y siempre lo anda monitoreando, o al revés, cuando hay un esposo que duda de que su esposa lo engañe. Cuando dudas de las amistades de tus hijos, cuando dudas del poder de Dios, cuando dudas que tu oración sube al cielo, cuando dudas porque has pedido por mucho tiempo y parece que Dios no responde. Y entonces los discípulos empezaron a tener duda en su corazón. Otro problema que vino a agravar la situación. Si tú te acuerdas, yo te dije que 3 discípulos habían ido con Jesús a la montaña y los otros 9 discípulos habían quedado abajo, al pie de la montaña. Esta situación suscitó celos entre los discípulos. De repente ha sucedido por ahí en tu familia que de repente piensas o dices que papá o mamá tienen un hijo consentido. Los discípulos que se quedaron abajo empezaron a pensar y a decir: bueno, ¿y por qué Jesús solamente se lleva a ellos 3? Nosotros, ¿por qué no fuimos? Es más, ¿qué tienen ellos 3 que no tengamos nosotros? Celos. Entonces, tenemos a unos discípulos dudosos, tenemos a unos discípulos peleando por saber quién era el más grande en el reino de Jesús, tenemos a unos discípulos que están criticándose y tenemos a unos discípulos que están celosos. Ahora, con todo esto que traen los discípulos, quieren hacerle frente al demonio. ¿Y sabes qué pasa? Cuando hay duda, cuando hay desánimo, cuando hay incertidumbre, cuando hay crítica y queremos enfrentarnos al diablo en el nombre de Jesús, ten cuidado, porque entonces el diablo nos va a hacer pedazos. Qué triste. En ocasiones decimos que creemos en Dios, que tenemos confianza en Dios, pero a veces dudamos de Dios. A veces criticamos a Dios. A veces tenemos incertidumbre en las promesas de Dios. Y así queremos hacerle frente al enemigo de Dios. Nos va a pasar lo que a los discípulos. Ahora bien, déjame decirte algo. En este estado de tinieblas, los discípulos habían emprendido la lucha contra Satanás y fueron derrotados. Ahora bien, en el versículo 20 dice lo siguiente. Cuando Jesús en el versículo 19 al final da esas palabras que parecen duras y después dice: traedme al muchacho.
El versículo 20 dice que se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Cuando el muchacho viene ante Jesús, cuando es traído ante Jesús, pareciera que el diablo se ensaña con el pobre muchacho y pareciera que lo toma y le dice a Jesús, mira cómo lo estoy haciendo. Mira, lo tengo en mis manos. ¿Qué puedes hacer? Probablemente, apreciados amigos, hoy estoy hablando para algún padre de familia que está preocupado por su hijo. Quizá estoy hablando para una madre de familia que está preocupado por su hijo, por su hija, que está preocupado por su pareja. Quizá estoy hablando para alguien que tiene un ser querido tomado por el diablo y tú lo ves cómo el diablo lo zarandea, ves cómo lo sacude, ves cómo lo tira al piso, ves cómo lo hace echar espuma por la boca. Te dueles en tu corazón, has pedido a Dios, has pedido ayuda a la gente y parece que nadie puede ayudarte. Quizá estoy hablando hoy para alguna persona que tiene un hijo metido en las drogas. Lo ha metido a un centro de rehabilitación, ha salido de ahí, no ha cambiado, lo ha metido a otro, ha salido, no ha cambiado, se ha fugado. Quizá estás preocupado por tu hija, que se la pasa de camioneta en camioneta y de fiesta en fiesta. Quizá estás preocupado por tu matrimonio. Has puesto mucho empeño, le has echado muchas ganas, pero parece que la relación con tu pareja, en vez de volverse a unir, se está resquebrajando. Es en esta situación cuando el diablo viene, nos toma y nos humilla ante Jesús. Y pareciera que el diablo lanza su risa grande y le dice a Dios, mira cómo tengo a tu hijo, mira cómo lo estoy haciendo. Ahora, el padre de familia le dice a Jesús que esto le sucede al muchacho desde pequeño. ¿Cuántas personas conoces que su hijo ha sido diagnosticado con un problema? Y estos padres de familia viajan a Guadalajara, viajan a Tijuana, viajan a Ciudad de México, buscan recursos, buscan ayuda porque quieren que su hijo se sane. ¿Cuántas personas conoces que hacen hasta lo imposible por ayudar a su hijo? Este padre también lo había hecho. Este padre había buscado la ayuda de los dirigentes religiosos, pero no lo habían podido ayudar. Había buscado la ayuda de los mejores doctores, había gastado todo lo que tenía. Muchas veces este pobre hombre fue presa de charlatanes que le prometían curar a su hijo, pero su hijo empeoraba. En su último esfuerzo, con su última fe, con su última confianza, este padre de familia escuchó hablar de Jesús, de los milagros que hacía Jesús. Y es cuando con este ánimo y esa confianza, este padre de familia viene a buscar a Jesús. Pero no encuentra a Jesús, encuentra a sus discípulos. Pero los discípulos tienen la encomienda de hacer milagros en el nombre de Jesús. Y entonces les pide la ayuda. Pero ya te dije que los discípulos estaban dudando. Estaban criticándose entre ellos. Estaban peleando por ver quién era el mayor. Y no pudieron echar fuera el demonio. Los escribas dudando, los discípulos dudando, la multitud dudando. Y queridos amigos, hermanos, mucho cuidado con la duda, porque la duda es contagiosa. La duda es como una plaga que se extiende. Por eso Jesús le dijo estas palabras a la multitud. Por eso Jesús le dijo estas palabras a los discípulos. Oh generación perversa e incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Por qué dudan? ¿Quieres ver cómo el padre de familia se contagió de la duda? Recuerda,
Discípulos dudando de Jesús, de que fuera el Mesías, porque había dicho que iba a morir. Escribas dudando del poder de Jesús. Había un demonio tan poderoso que ni Jesús podía echarlo fuera. La multitud se contagia por los argumentos de los escribas, dudando también de Jesús. El padre de familia se contagia y duda de Jesús. ¿Quieres verlo? Mira. Después de que el padre, en el versículo 22, le dice a Jesús que el demonio echa en el fuego al muchacho y en el agua para matarlo, expresa estas palabras. Fíjate bien, versículo 22. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. En esa pequeña frase, ahora se está demostrando que el padre de familia que llegó con fe buscando a Jesús, ahora duda. Si puedes hacer algo. Señor, mira, yo vine a ti confiando que tú podías ayudar a mi hijo. Pero tus discípulos están dudando de ti. Los escribas están dudando de ti. La multitud está dudando de ti. Señor, ya me contagié. Si puedes hacer algo, ayúdanos. ¿En algún momento tú te has contagiado por la duda? ¿En algún momento has buscado la ayuda de gente espiritual y no te han ayudado? ¿En algún momento la duda ha llegado a tu corazón y has llegado a dudar de Dios? Mira, versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, hermano, si puedes creer, amigo, esa es la fe. La fe, dice la Biblia, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y entonces, al oír estas palabras de Jesús, el versículo 24 es importantísimo, porque mira lo que contesta el padre de familia. E inmediatamente el padre del muchacho, el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. A ver. Creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Creía o no creía? ¿Sabes qué fue lo que pasó? Cuando el padre de familia llegó con Jesús, traía una fe así. Pero de pronto, al escuchar el problema, al ver el problema que los discípulos no pudieron echar fuera el demonio, la fe se fue haciendo más pequeña. Y al ver que los escribas estaban criticando el ministerio de Jesús y de los apóstoles, se fue haciendo su fe más pequeña. Y al ver a la multitud, su fe se fue haciendo más pequeña, que también dudaba la multitud. Queridos amigos, este hombre quedó quizá con un poquito de fe. Por eso le dice a Jesús, Señor, creo, pero a veces dudo. Creo, pero a veces las circunstancias de la vida me hacen pensar que no estás conmigo. Creo, pero la enfermedad que por años ha tenido mi familiar me hacen pensar que nos has abandonado. Creo, pero ¿será que me estás escuchando, Señor? Por eso el padre de familia le dice a Jesús, creo, pero a veces dudo también. Señor, ayuda a mi incredulidad. Y la lección que tenemos que aprender, amigos, es que no importa el tamaño de nuestra fe. Esa fe, sea grande o pequeña, Jesús la puede tomar y puede hacer un milagro. Mira, versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto.
déjame decirte que el diablo no se va a rendir sin luchar. El diablo va a querer hacer el mayor daño antes de alejarse de tu vida. A este pobre muchacho lo dejó como muerto. Lo dejó en apariencia inservible. Puede que la multitud haya pensado, mira, ya lo mató. Pobrecito, ya no sirve para nada. Quizá tú eres una persona que ha estado en las drogas. Quizá tú eres una persona que consume alcohol. Quizá tú eres una persona que lamentablemente no fue fiel a su pareja. Quizá para los demás estás muerto en vida. Quizá para los demás ya no sirvas para nada. Pero déjame decirte algo. Hoy Jesús quiere tener un encuentro contigo. Dice la Biblia en el versículo 27, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Porque el que estaba allí presente era la vida misma. ¿Recuerdas que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está Jesús, el dador de la vida, levantando a ese muchacho que en apariencia había quedado inservible, que había quedado muerto. Ahí está tomándolo de la mano, levantándolo y trayéndolo a su Padre. Imagínate nada más la alegría, el gozo, la bendición que sintió ese hombre de ver a su hijo renovado, curado, sin la posesión del demonio. La Biblia no nos habla más de la familia del muchacho. Pero quiero pensar que cuando el padre de familia llegó a su casa con su mujer y quizá con sus demás hijos, fue una fiesta tremenda, increíble, una fiesta de agradecimiento a Jesús, el único que pudo haber hecho el milagro. ¿Te imaginas la bendición que recibió este padre? Ahora, dice el versículo 28 y 29, cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Apreciados amigos, ¿necesitas un milagro en tu vida? ¿Necesitas ayuda con tus hijos? ¿Necesitas la bendición de Dios en tu vida? Entonces, yo quiero hacerte la misma invitación que Jesús le hizo a sus discípulos. Ora, ayuna, deja que Cristo tome tu fe, tu poca fe. Y entonces, prepárate para recibir un milagro. Pastor, pero yo he orado. Yo he orado muchas veces y no veo respuesta de Dios. Señor, parece que no me escuchas. Pastor, yo le he pedido a Dios, he derramado lágrimas y el Señor parece que ha cerrado sus oídos a escucharme. Yo te digo en el nombre de Jesús, no te desanimes, el desánimo hace daño. Sigue orando, sigue ayunando. Recuerda una frase que dijo un célebre filósofo cristiano. A veces la oración no cambia a Dios. La oración te cambia a ti y me cambia a mí. Por eso Jesús nos dice que esta generación con nada puede salir sino con oración y ayuno. Sigue orando, hermano. Sigue orando, amigo. Sigue clamando al Señor. Así como este hombre, dile a Jesús, Señor, creo poquito, mi fe se ha debilitado, a veces siento que no estás conmigo, pero creo, ayuda mi incredulidad, permíteme tener un encuentro contigo al pie de la montaña como lo tuvo este hombre con su hijo y permíteme recibir un milagro. Prepara tu corazón, prepara tu vida, porque si oras y ayunas y derramas tu alma delante del Señor, el Señor obrará con poder y verás grandes maravillas y prodigios. Que Dios te bendiga abundantemente.
Agradecemos al pastor Ricardo Pantoja por este mensaje que él ha compartido con nosotros. Sin duda alguna que nos queda resonando en nuestros oídos esas palabras: Señor, ayuda a mi incredulidad. Bueno, pues es la oportunidad para que nosotros podamos pedirle al Señor para que Él nos ayude y fortalezca nuestra fe. Y es por ello, pues, el objetivo de este devocional Encuentro con Jesús, para que Él nos ayude en esta grande necesidad que tenemos. Vamos entonces a terminar este devocional haciendo la oración. Les invito para que allí en donde están, si es posible, nos acompañen y cierren sus ojos. Oremos. Nuestro Dios, en este momento damos gracias porque sabemos, Señor, que estando con Jesús nuestra vida puede ser edificada, nuestra fe puede crecer, y nos declaramos, Señor, que necesitamos de Jesús, que necesitamos que Él aumente nuestra fe. Por ello, Señor, en esta mañana cada uno de nosotros decimos a Cristo que nos ayude en nuestra incredulidad, que podamos, Señor, a medida que vayamos teniendo estos maravillosos encuentros, que nuestra vida, Señor, sea fortificada para que no importa las situaciones por las cuales atravesemos, podamos salir adelante con su ayuda. Bendito Dios, ruego la bendición para cada uno de tus hijos que están, Señor, en este momento participando de este devocional. Que, Señor, los bendiga grandemente, a su familia, a su salud, y los proteja de todo mal. Gracias, Señor, porque en este día podemos contar con su presencia. Lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, estimados amigos. Nos vemos el próximo martes. Que Dios nos bendiga y continuemos con las actividades que tenemos con la bendición de nuestro Dios.